Hace muy poquitos días, el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, en horas de la mañana de Argentina, pasó muy cerquita del Sol la sonda espacial Parker Solar Probe. De hecho, es el objeto humano que más cerca ha pasado de nuestra estrella sin incinerarse, por supuesto. Y además lo hizo a una velocidad increíble, 692.000 kilómetros por hora, convirtiéndose, por lo tanto, no solo en el objeto humano que ha pasado más cerca del Sol, sino el objeto humano con la velocidad más alta de todos los tiempos. Al Sol también le hemos enviado otro tipo de naves. En la década del 70 la sonda Helios-Webb por parte de Alemania, pero pasó a 43 millones de kilómetros. Y también en la década del 90 la sonda Ulises de Europa. Pero esta, la Solar Probe, pasó a tan solo, insisto, 6,1 millones de kilómetros. Estuvimos comentando esta noticia en la señal La Nación Más. Les dejo la nota para compartirla con ustedes y luego hablamos de esta misión realmente histórica. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Lo tenemos ya en contacto a Diego Bagú. Diego es astrónomo de la Universidad de La Plata. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Viviana, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo es esto de que la NASA logró tocar el Sol? Bueno, se trata de una misión realmente extraordinaria. Literalmente es la nave Solar Parker. Parker en honor a un astrónomo del siglo pasado norteamericano que hizo grandes avances en el estudio del Sol. Con el Sol se produce una paradoja, es la estrella más cercana que tenemos a la Tierra y hay grandes misterios todavía que no logramos entender. Por ejemplo, en el interior del Sol hay 15 millones de grados de temperatura, en la superficie hay mucho menos, unos 5.000 aproximadamente, pero más allá del Sol, en lo que es la parte externa del Sol, en la corona, uno tendería a pensar que cuanto más nos alejamos del Sol, la temperatura disminuye. Bueno, la cuestión es que en la superficie hay unos 5.000 grados y más allá de la superficie, en lo que es la corona solar, en lo que se ve cuando uno ve un eclipse total de Sol, que es algo muy bonito, hay más de 1 millón de grados y no entendemos los astrónomos a qué se debe. Por lo tanto, es muy importante poder enviar, aunque es muy complejo, una nave lo más cercana al Sol para poder estudiar esa zona, la corona solar. Esta nave ha logrado muchos sucesos históricos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, es la nave que más se ha acercado al Sol el pasado 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad, por la mañana de Argentina, como que tocó, digamos, básicamente a esa corona solar. Pasó a un poquito más de 6 millones de kilómetros, cosa que, teniendo en cuenta el Sol, lo que es el Sol como estrella, y en términos astronómicos lo rozó, directamente pasó por al lado. Y estamos recibiendo, Diego, o mejor dicho, un equipo de investigadores está recibiendo toda una sucesión de información como para poder, a medida que pasa el tiempo, poder estudiarlo cada vez más y entender mejor a nuestra estrella. Y escúchame, y además lograron captar el sonido. Lo que se hizo fue básicamente, el sonido es una onda mecánica, por lo tanto vos necesitas de un medio material, por ejemplo el aire, para que se propague y se pueda oír. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el vacío absoluto, digamos, del espacio? Lo que se hizo fue capturar a toda una serie de partículas que viajan a altísima velocidad, es básicamente lo que llamamos el viento solar, que también llega a la Tierra. De hecho, cuando ese viento solar se desparrama por todo el sistema solar y llega a la Tierra e interactúa con las capas más altas de la atmósfera, es cuando se producen las auroras boreales y australes. Bueno, ese viento solar, imagínate, al lado del Sol es mucho más intenso. Entonces lo que hizo la nave fue capturar toda esa información y a partir de las distintas intensidades que recibió de ese viento solar, de alguna manera lo tradujeron a ondas de sonido. Y eso fue lo que, entre comillas, escuchamos. Entonces, al escuchar esos sonidos y tener distintas frecuencias y distintos tonos, podemos darnos una idea, a partir, insisto, de ese sonido,
de cómo es la intensidad, de cómo varía la intensidad de ese viento solar. Entender muy bien al Sol nos va a permitir entender mucho mejor las interacciones que tiene, la influencia que tiene sobre nuestra atmósfera. Y eso es muy importante para nuestra atmósfera, para las temperaturas en nuestro planeta, para nuestra vida. Porque ese viento solar, cuando afecta a la Tierra, afecta en gran medida a las telecomunicaciones también. Claro, sí, no, para nuestra diaria. Ahora, en el medio de todo esto, el Tesla que Elon Musk lanza al espacio, ¿no? Que debe generar una complicación, imagino. No, eso pasa por otro carril. Básicamente eso es lo que marca, como muchas veces lo hemos comentado, es la nueva era espacial en la que estamos viviendo. Digo, una empresa privada, de hecho SpaceX fue la primera empresa privada que logró alcanzar la órbita terrestre, los primeros que alcanzaron a enviar seres humanos al espacio también, siempre hablando del sector privado, ¿sí? Y bueno, fueron los primeros en enviar un objeto hacia la órbita de Marte, no para llegar a Marte, pero sí para llegar a esa distancia, lo cual marca lo que estamos viviendo. Estamos a 5 años, no más que eso, de ver el regreso del ser humano a la Luna, Estados Unidos regresando, China por vez primera, y bueno, esto de enviar un auto, digamos, hacia la órbita marciana, nos está acercando a quizás 15, 20 años poder ver a los primeros seres humanos caminando en el planeta rojo. Sin duda, todo puede llegar a pasar en los próximos años, eso es así. Diego, gracias por el contacto. No era un asteroide, era un Tesla, era el Tesla de Elon Musk. Como podrán apreciar, el Sol tiene sus misterios. Uno de los más grandes es la temperatura que hay en la corona solar. Mientras que en la superficie del Sol tenemos unos 5.500 grados aproximadamente, en la corona, que está más alejada del Sol, hay más de 1 millón. No entendemos cuál es el motivo para que esto ocurra. Por eso es importante estudiar el Sol, porque nos afecta en muchísima medida a la Tierra, particularmente a la vida. Por eso es tan importante estudiar nuestra estrella. ¿Cuán lejos o cuán cerca son 6,1 millón de kilómetros, que fue lo más cercano a lo que pasó esta nave por el Sol? Bueno, imaginemos que si entre el Sol y la Tierra hubiese 1 metro de distancia, esta nave pasó a tan solo 4 centímetros. Lo increíble de esta nave es la tecnología que tiene, porque, como se imaginarán, ¿cómo hacemos para que no se incinere, para que no se derrita? Tiene un escudo protector, una espuma de carbono de unos 11,4 centímetros de espesor y unos 2 metros aproximadamente de largo. Ese escudo la protege de una temperatura que en la zona por donde pasó, la Solar Parker Probe, hay una temperatura de unos 1.300 grados aproximadamente. Por detrás de ese escudo donde se encuentra la sonda en sí misma, tan solo 30. Impresionante el aislante de esta espuma, con el objetivo de que la nave no se derrita ni se desintegre. Una de las complejidades más grandes de esta misión es cómo acercarse al Sol y no fallar en el intento. Como ustedes bien saben, lo hemos comentado en muchísimos videos, la que rige a gran escala todos los movimientos en el universo es la fuerza de gravedad. El Sol, al ser el cuerpo más masivo del sistema solar, es quien ejerce la mayor fuerza gravitatoria. Por lo tanto, no es cuestión de enviar una nave directamente al Sol, porque no podríamos frenarla y no tendría sentido alguno dicha misión. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, se necesita de mucha energía para acercarse al Sol, de tal manera de no pasar demasiado lejos, ni tampoco estrellarse, literalmente. La energía que se necesita para este tipo de misión aproximadamente son 60 veces la energía que se necesita para ir a Marte. Cuando uno despega una nave desde nuestro planeta, tiene que tener en cuenta la misma velocidad, ya que la Tierra sigue, o tiene, mejor dicho, en su viaje alrededor del Sol. Estamos hablando de más de 100.000 kilómetros por hora. En promedio, la Tierra viaja alrededor del Sol a 105.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando enviamos una nave hacia el Sol, supónganse en sentido directo, tenemos que tener también en cuenta la velocidad que lleva la Tierra respecto del Sol en sentido tangencial. Y a esa velocidad
hay que disminuirla, porque si no la nave va a ser un arco y se va a alejar mucho del Sol y no va a tener sentido pasar por la zona que realmente nos interesa. Ahora, no podemos enviar la nave, lanzarla, girarla y encender los motores para desacelerar o para frenar una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora. No existe posibilidad alguna técnicamente de lograrlo. Por lo tanto, necesitamos de alguien que nos atraiga con fuerza para frenar esa velocidad tangencial respecto del Sol. Y ese es ni más ni menos que Venus. Por eso es que esta misión, la Solar Parker Probe, ha hecho a lo largo desde su lanzamiento en 2018 a bordo de un cohete Delta IV Heavy, ha hecho vueltas alrededor del Sol y alrededor de Venus. Ha pasado 7 veces por las cercanías de Venus, de tal manera que el planeta la vaya frenando cada vez un poquito más, y a medida que va haciendo rizos, rulos alrededor de este planeta y del Sol, la Parker Solar se pudo ir acercando cada vez más. Este último pasaje, el del 24 de diciembre pasado, fue la vuelta número 22 alrededor del Sol. En este momento en que estamos grabando este video, 29 de enero, está en la zona más alejada de la órbita para luego ir acercándose cada vez más en las próximas semanas y meses. El último pasaje será el 19 de junio y ahí ya va a estar finalizando esta misión que realmente ha sido, ya lo es, histórica. Desde ya que vamos a estar atentos a toda la información que nos brinde la NASA. La misión depende de la NASA vía el Laboratorio de Estudios Espaciales de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, y desde ya ese grupo de científicos serán los que tengan los primeros datos, pero los irán compartiendo para toda la comunidad de tal manera de recabar esa información y obtener cada vez más datos de nuestra estrella a fin de comprenderla cada vez más. Chao y hasta la próxima.